Saludos hermanos. En primer lugar, esta tarde creo que debería decir algunas palabras sobre mi propia salud. Hace unas 5 semanas tuve que regresar a casa desde Orr, Minnesota, una vez más como el año anterior. Íbamos camino al campamento de verano en Escocia y me dio fiebre y decidí que tenía que volver a casa inmediatamente. Parecía que había contraído algún tipo de virus y mi temperatura subió y se mantuvo más o menos durante 2 semanas o más en aproximadamente 2 grados adicionales. No subió más, por lo que estaba muy agradecido. Pero luego empezó a mejorar un poco y ahora, durante las últimas 3 semanas, encuentro que mi temperatura será normal por la mañana, pero aumenta por la tarde. Esa es una de las razones por las que establecimos este servicio 30 minutos antes hoy, porque mi temperatura aumenta por la tarde. Y por la noche, si camino unos 10 pasos a través de la habitación, resoplo como si hubiera corrido 1/4 de milla a toda velocidad. Y esa es la carrera más dura, como te dirá cualquiera que salga a la pista, como cualquier deportista, porque el 1/4 de milla que suele correr a toda velocidad. Y te deja con la sensación de que se te va a romper el corazón cuando llegues a la meta. Y me he sentido así muchas veces, y muchas veces es así a la hora de dormir. Me cuesta incluso levantarme de una silla donde puedo desvestirme y meterme a la cama. Ahora nos han hecho algunos análisis de sangre. Desafortunadamente, durante el servicio de la mañana, lo estaba escuchando en mi televisor, donde lo veo como si estuviera sentado aquí, en primera fila, y mejor que en mi asiento habitual en este auditorio. Hubo una llamada a la puerta. Había una mujer que venía a sacar un poco de sangre y extraer un poco de sangre para otro análisis de sangre y tuve que explicar. Ahora, supongo que el médico que la había enviado en ese momento no se dio cuenta. Le dije, estamos en medio de un servicio festivo anual muy serio. Estamos en un servicio religioso y no puedo ser molestado ahora. Lo siento mucho. Entonces creo que ella vendrá mañana. Odio que me saquen sangre porque ya se ha hecho y analizado 2 de esas pruebas. Y el problema y mi condición parece ser que simplemente no tengo suficiente sangre. No es anemia. La anemia es la falta de hierro. Mi sangre muestra suficiente contenido de hierro. El médico pensó que no debía tomar leche. Y durante las primeras 3 semanas después de que esto comenzó, me abstuve de toda leche, queso y todo eso. Bueno, soy del tipo calcio. Cada uno de nosotros somos físicamente de un tipo químico diferente. La mayoría de la gente no lo sabe, pero necesito calcio. Y el análisis de sangre mostró que me faltaba calcio. Así que volví a tomar más leche. Intento cuidar mi dieta. Y la sangre al parecer se fabrica en la médula de los huesos y los huesos provienen del calcio. Ahora, mi médico dice que cualquier otro médico diría que necesito una transfusión de sangre inmediata. Él no quiere que tenga eso. En primer lugar, dice que sería solo temporal, un recurso provisional. En segundo lugar, podría contraer esta nueva enfermedad mortal del SIDA. De nuevo se rió y él dijo, no contraerán SIDA si alguna vez lo toman porque, dijo, obtendré la sangre de algunos de su propia gente. Risas. Así que será mejor que algunos de ustedes tengan cuidado. Afortunadamente, mi médico no cree en muchos medicamentos. Sin embargo, es muy cuidadoso con la dieta. Pero necesito sus continuas oraciones. No lo sé, tal vez tenga un 80 o un 85% de sangre suficiente. Pero ¿sabes cuál es tu vida? Su Biblia le dice, si escucha cuando lee, su sangre es su vida. Y Dios sopló en el hombre aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente. En el polvo de la tierra, el aliento es la vida y la sangre es la vida. Entonces tu vida proviene de 2 cosas, el aliento y la sangre.
y se mezclan en los pulmones, donde la sangre se oxida con el aliento. Las impurezas son expulsadas y la sangre continúa suministrando vida. Bueno, hermanos, hoy estamos reunidos aquí en un día de reposo muy solemne. Dudo que nos demos cuenta plenamente de lo serio y solemne que es. Espero poder hacérselo un poco más claro y sencillo esta tarde. Estamos aquí para recordar un día que es un presagio del evento más tremendo que jamás haya ocurrido en la historia. No de la humanidad, no de esta tierra, sino del evento más importante que jamás haya sucedido en todo el universo. Y no creo que antes te hayas dado cuenta de ese alcance total. Quiero que te des cuenta esta tarde. El evento que estamos aquí para celebrar, en cierto sentido, es el evento más grande que jamás haya ocurrido en la historia del universo entero, excepto que Dios siempre ha existido y siempre ha vivido. Y eso no fue un comienzo. No hubo principio, nunca habrá fin. Porque Dios no tuvo padre, ni madre, ni descendencia, ni tuvo principio de días, ni tendrá fin de vida. Pero esto me recuerda a la época en la que era director de publicidad y redactor editorial de un diario. Un día, unos 4 o 5 de nosotros estábamos teniendo una especie de charla. Eran los periodistas, los editores y los redactores de noticias, y estaban discutiendo cuál sería el titular más sorprendente y mejor que se podría escribir en un periódico. Uno de ellos sugirió, y dicho sea de paso, esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos sugirió, estalla otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Otro dijo, creo que otra cosa sería aún más impactante. La ciudad de Nueva York repentinamente fue destruida por completo fuera del mapa. La ciudad de Nueva York totalmente arrasada. Luego otro dijo, eso es manso. Dice, creo que el titular más importante sería, la segunda venida de Cristo ocurrió esta mañana. Pero, ¿por qué la segunda venida de Cristo podría ser el evento más importante que jamás haya ocurrido en todo el universo? No creo que lo hayas oído decir así antes. Dudo que muchos de vosotros entendáis la verdadera razón por la que es tan importante. Sabes, he mencionado muchas veces cómo Winston Churchill dijo ante el Congreso de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial: aquí abajo se está elaborando un propósito. Ya sabes, de alguna manera él sabía que se estaba elaborando un propósito. Y aquí abajo significa que había una superpotencia arriba, resolviéndola. No sabía mucho sobre eso, ese poder. No sabía cuál era ese propósito. Y muy pocas personas en la Tierra lo saben. Muy pocas personas se dan cuenta siquiera de que la vida tiene algún propósito o de que se está trabajando en algún propósito. Ahora, acerca de la segunda venida de Cristo, cuando le pidieron a Jesús que nos enseñara a orar, Él dio lo que generalmente se llama el Padre Nuestro, aunque ese no es el verdadero Padre Nuestro. El verdadero Padre Nuestro se encuentra en el capítulo 17 de Juan, pero Él nos enseñó a orar unas pocas cosas, unas 4 o 5, allí, en Mateo 6, entre las cuales estaba, venga tu reino, sea tu voluntad, hecha en la tierra como en el cielo. ¿Sabes que las iglesias no oran eso? No entienden que el reino de Dios no ha llegado y que va a llegar. Creen que ya está aquí. Dicen que están en el reino. Algunos dicen que la iglesia es el reino. Algunos dicen que el reino es algo que está en el corazón de los hombres. Tienen todo tipo de ideas equivocadas, pero ninguno parece entenderlas. No entienden la profecía de Isaías, el capítulo 9, versos 6 y 7, donde dice que una virgen va a concebir y dar a luz un hijo, y se llamará su nombre. Ahora, eso está en el capítulo 7 de Isaías, pero el capítulo 9, que la nación de Israel tendría un hijo, nacería como un bebé y crecería, y el gobierno estaría sobre sus hombros, que él viviría para siempre y su reino duraría por los siglos de los siglos. Parece que no saben que eso está en la Biblia y no lo entienden. Han sido engañados, simplemente piensan que vivimos, no saben cómo llegamos a la tierra, no conocen ningún propósito en la vida. Piensan que si haces el bien irás al cielo cuando mueras, y si haces lo que crees que está mal, y por supuesto,
Tú mismo decides lo que está bien y lo que está mal, pero si haces lo que piensas y sabes que está mal, entonces irías al infierno donde arderás, arderás y arderás y nunca arderás. Pero sigue ardiendo para siempre, chillando y gritando de dolor por los siglos de los siglos. Por supuesto, si eso fuera cierto, entonces las madres salvas que han ido al cielo verán a algunos de sus hijos allí abajo gritando porque parecen poder verlos y saber lo que está pasando. Bueno, este mundo ha sido terriblemente engañado y simplemente no lo entienden. Algunos miran un pasaje del capítulo 14 de Juan donde Jesús dijo que iba al cielo y dijo, si me voy, volvería. Pero se olvidan de su venida nuevamente. Pero él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahora, si van al griego original en el que fue escrito, encontrarán que significa puestos, ocupaciones, puestos de gobierno, no casas para vivir, construidas con madera, piedra o ladrillo, sino puestos. Algunos no pueden entender. Si fuiste a preparar esos lugares, ¿por qué no vamos al cielo? Y luego dijo, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Y entonces piensan que cuando Él venga, solo vendrá a nuestro encuentro mientras despegamos hacia el cielo. Pasan por alto Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, donde dice que en aquel tiempo los muertos en Cristo resucitarán, y resucitarán primero, y nosotros, los que estamos vivos, no impediremos ni precederemos su venida. Ellos se levantarán primero, y nosotros, los que vivimos y los que quedamos, seremos trasladados instantáneamente de mortales a inmortales, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Él no vendrá a nuestro encuentro mientras vamos al cielo. Vamos a encontrarnos con Él cuando Él regrese aquí. Pero ¿a dónde va? Zacarías 14 dice que ese mismo día lo encontraremos en el aire, en las nubes. Y Él desciende de esas nubes y aterriza en el monte de los Olivos, justo al este de Jerusalén. Lo pasan por alto por completo. Solo leen algunas de las escrituras. Dejan de lado a aquellas que negarían por completo todo lo que han afirmado y todo lo que creen. Pero, ¿por qué es de tanta importancia? ¿Por qué digo que será el mayor evento ocurrido en todo el universo hasta el momento? Para entender eso tenemos que volver al principio, y quiero repasarlo y saltearlo muy rápidamente. Necesitamos tener antecedentes. Necesitas tener la imagen completa. Podemos obtener pequeños detalles y puedes perderte en los detalles si no sabes lo que hay alrededor y lo que hay al otro lado. Ahora piensen en el viejo dicho. Un oso cruzó la montaña para ver lo que podía ver, y el otro lado de la montaña era todo lo que podía ver cuando pasó. Bueno, la mayoría de la gente no sabe nada excepto lo que ven a su alrededor. Necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos salir al espacio, necesitamos tener la imagen completa. Y en toda esa imagen quiero darles algo de lo que quizás no se habían dado cuenta antes de esta tarde. Dije hace un tiempo que Dios y el Verbo, que en lengua griega se llama Logos, que estaba con Dios y era Dios, pero otro personaje completamente. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y llegó a ser Jesucristo. Y de él se dice en el libro de Hebreos que estaba sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio de días ni fin de vida. Lo mismo es verdad de Dios el Padre. Ahora, en Él estaba la vida, en el Padre estaba la vida. Y si tenía vida, tenía movimiento y acción, y estaba haciendo algo. Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Funcionaron, pero ¿cómo funcionaron? ¿Qué hicieron? Encontramos que la Biblia revela que ellos eran creadores. Ahora, tenían un trabajo que hacer y eran dos de ellos. Eran dos personajes diferentes, pero ambos eran Dios. El Verbo estaba con Dios, pero el Verbo también era Dios. Y entonces Dios es Dios y la palabra es Dios. Bueno, soy Armstrong y mis dos hijos fueron Armstrong. Y todos mis nietos varones son Armstrong, pero son personas diferentes. Así que el Verbo finalmente se convirtió en Hijo de Dios al nacer de la Virgen humana María, pero Él había existido desde la eternidad con Dios. Ahora bien,
¿Qué hicieron allá antes de que Él se convirtiera en Jesucristo? Eso fue antes de que existiera la tierra. Eso fue antes de que existiera el universo. Eran creadores. Y para crear tenían que idear un plan y un diseño y diseñar lo que se iba a crear. Tenían que crear cualquier cosa que se hiciera. Primero fue el espíritu. Iba a decir el material del que estaba hecho, todo lo que crearon. Pero los ángeles ni siquiera son materiales, son seres espirituales. Ahora, lo primero que dice la familia Dios, y Dios es una familia, lo primero que creó la familia Dios, Dios y el Verbo, fueron los ángeles. Ahora bien, si están trabajando para hacer algo, tienen que tener algún tipo de relación en la forma en que trabajan juntos, si lo hacen. Y dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Bueno, estaban perfectamente de acuerdo. Jesús era la palabra, pero Él dijo, nada he hablado excepto lo que mi Padre me dijo que hablara. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Él dijo, mi Padre es mayor que yo. Y en otra ocasión, no consideró el robo decir que era igual a su padre. Era igual en el sentido familiar, así como un hijo puede ser igual a su padre humano. Es un ser humano igual que su padre humano, pero no es igual en autoridad. Y Jesús no era del todo igual en autoridad, pero lo era como un ser. Finalmente, después de haber nacido humano y después de haber ascendido al cielo, donde dijo que iría y que volvería, Dios había entregado todo el poder en el cielo y en la tierra, en todo el universo, a Jesús, Cristo. Pero Él todavía lo opera y hace todo lo que hace, como dicta su Padre. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Nuevamente, déjame decirte que dos no pueden caminar juntos excepto que uno sea el líder, el jefe. La gente no cree eso hoy. Dios hizo del marido la cabeza de la esposa. Nunca encontrarás un matrimonio verdaderamente feliz a menos que el marido sea el jefe de la esposa. Incluso es posible que se lleven bien hasta cierto punto. Puede que se engañen diciendo que son felices, pero no lo son tanto. No conocen la verdadera felicidad a menos que sean felices en la forma en que Dios quiso que fueran. Ahora, la esposa es igual a su marido. Ella es un ser humano igual que él. Ella es heredera de la salvación, al igual que él. Pero él es el líder. Jesús, al igual a Dios Padre, Él es Dios, pero Dios está a cargo. No son iguales en autoridad. Ahora bien, lo primero que crearon fueron los ángeles. Y cada ángel fue creado separada e individualmente. Los ángeles no se reprodujeron ni nacieron como los humanos. Cada uno de nosotros, los humanos, venimos de una madre fecundada por un padre. Y fue necesario un padre y una madre para producir a cada uno de nosotros. Los ángeles no tienen padre ni madre, excepto que en el sentido de ser su creador han sido llamados hijos de Dios. Lo encuentras en el primer capítulo de Job, pero también encontramos en Job 38 que en el momento de la creación de la tierra, los ángeles cantaban y los arcángeles gritando de alegría porque esta tierra fue hecha para ser su morada. Ahora, Dios creó la tierra. Bueno, ¿cómo llegaron allí el Sol y la Luna? ¿Cómo surgieron Marte, Júpiter, Saturno y los otros planetas de nuestro sistema solar? ¿Cómo llegó a existir todo nuestro sistema que es parte de la Vía Láctea, que es una galaxia? Y hay muchas otras galaxias además de la galaxia de la que forma parte nuestra Vía Láctea, y nuestro sistema solar es incluso parte de eso. Dios lo creó todo. En Efesios 3:7, Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Entonces, en cierto sentido, Jesucristo fue el hacedor, pero Él solo hizo por su palabra. Él habló y fue hecho, y Él solo habló lo que el Padre le dijo que hablara. Había completa armonía y unidad. ¿Cómo vivieron juntos? Vivían en amor, amándose unos a otros. El Hijo amó al Padre y le obedeció. El Padre amaba al Hijo. Y cuando Él se convirtió en Jesús y nació y estaba siendo bautizado en el río Jordán, Dios Padre dijo: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amaba al Hijo. Jesús amó al Padre y le obedeció. Hubo absoluta cooperación. Ahora, ¿cómo vivieron? Vivían según el camino del amor, que es cooperación, respeto mutuo, trabajo conjunto, pero uno en el liderazgo.
Y en la Biblia leemos que hay un legislador. Jesucristo no es ese legislador. Dios Padre es el dador de la ley, pero Dios Padre no juzga a nadie. Él ha entregado todo juicio a Jesucristo, el Hijo. Entonces hay organización, y tenía que haber organización. Y para tener organización es necesario tener algún tipo de gobierno. Tienes que tener una estructura mediante la cual las personas operen juntas, o habrá fricción entre unas y otras, y finalmente anarquía y autodestrucción. Ahora, la forma en que operaban juntos era amor, y el amor es una preocupación abierta hacia el otro. Esa se convierte en ley porque, ¿qué es una ley ahora? Cuando pronuncié un breve discurso ante la Escuela de Graduados del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California, les di una definición de derecho. Les dije, no soy abogado, no he estudiado sus libros de derecho aquí, pero sí he estudiado un libro de derecho que, dije, quizá ni siquiera tenga aquí en su biblioteca, pero es la base de la vida. Todos los libros de derecho. Es uno que se llama la Santa Biblia y habla de la ley desde el principio hasta el final, de principio a fin. Y los abogados deben saber lo que dice sobre la ley, si quieren saber sobre la ley. ¿Sabes? Más tarde lo buscaron y encontraron una copia de ese libro en toda su biblioteca, la Biblioteca de Derecho de la Universidad del Sur de California. Entonces nos dijeron que estaban encargando, creo, una docena de Biblias más. Bueno, la ley son simplemente las reglas de conducta humana. Es una norma que, si se viola, trae consigo una sanción. Ahora bien, se podría decir que las reglas de un juego de fútbol, y supongo que el fútbol acaba de empezar, son una ley. Y si hay una infracción, si un hombre está en fuera de juego, eso es una infracción. Multan a ese equipo con una penalización de 5 yardas. Hay ciertas otras violaciones. Si violan esa ley o esa regla, podrían ser 10 o 15 yardas. Una ley trae una pena, y una ley son meras reglas de actuación o conducta humana. Ahora bien, lo primero que Dios creó fueron los ángeles. Tenía una ley para que se amaran unos a otros, y el amor es algo extrovertido de uno hacia los demás, preocupación por el bienestar del otro. Eso es lo que significa, y cooperación con el otro, siendo un sentimiento bondadoso hacia el otro, no hostilidad, todo lo contrario, sino más bien cooperación. Esa era la relación entre Dios y el Verbo, y era cooperación. Ya he repasado todo esto antes y voy a repasar un poco más de esto porque quiero llegar a algo. Entonces Dios puso ángeles en esta tierra, tal vez un tercio de ellos, porque un tercio de ellos se equivocaron. Y asumiría que probablemente esos fueron los terceros que hubo aquí en la tierra. De todos modos, puso un superarcángel. Y hay 3 clases de ángeles. Ángeles comunes, serafines y luego querubines. Los querubines son los más altos y solo 3 de ellos se mencionan en la Biblia. Si Dios ha creado más, no nos dice. Pero si menciona a los 3 y nos da sus nombres, son Miguel, Gabriel y Lucifer. Lucifer es uno de los 2 cuyas alas se habían extendido sobre el trono mismo de Dios en el cielo de Dios. Y el cielo de Dios, supongo que uno pensaría que esté en un planeta donde la gravedad lo sigue arrastrando hacia abajo, pero verás que originalmente no existía la Tierra, no hubo ningún asunto de ningún tipo, todo era espíritu en el espacio, pero había un trono de Dios y Dios es gobernante. Y el hecho mismo de que Dios comenzó a crear a otros, tenía que haber reglas que se aplicaran a su conducta, uno con el otro, para que pudieran trabajar juntos y hacer lo que se les había encomendado. Y eso significa gobierno. El gobierno se basa en el principio del amor. Ahora, para los humanos, eso está dado en los 10 mandamientos. Los primeros 4 nos dicen cómo amar a Dios, definen el amor, es decir, los principios generales del amor hacia Dios. Y los últimos 6 dan los principios generales de cómo amarnos al prójimo. Pero eso es solo en principio. El pecado es transgresión de la ley y el pecado es transgresión de la intención o principio obvio de esa ley. No solo la letra de la ley, si la entendemos. Leíste sobre eso en el 3er capítulo de 2 de Corintios. Pero Dios tenía que tener organización. Ahora, cuando creó la tierra, creó el universo entero al mismo tiempo.
En Génesis 1 y versículo 1, en el principio, Elohim, que se traduce a la palabra española Dios y debería ser dioses, está en plural, creó los cielos. Y eso debería ser plural y está en el idioma original tal como lo escribió Moisés. Y la tierra, de todos modos que los cielos, todo lo que hay en el universo, fueron creados al mismo tiempo. Ahora, en el segundo capítulo del Génesis lees acerca de en el día en que Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa el universo entero, pero su día no significa necesariamente. Día se usa de dos maneras en la Biblia. A veces es un día de 24 horas que consta de una parte luminosa que llamamos día y una parte oscura que llamamos noche. Los 7 días en el primer capítulo del Génesis eran días de 24 horas, pero aquí se habla de día en el sentido general de tiempo aproximado. Eso sin tener en cuenta si son 24 horas o tal vez varios días, o podrían ser tal vez 24 años o más, pero es un tiempo general aproximado. Dios creó el universo, había creado todo el universo. Ahora encontramos que Él puso aquí a los ángeles en esta tierra y encontramos mucha evidencia en la Biblia. Y por supuesto, he escrito sobre esto. Estaba en el libro sobre el potencial humano. También lo encontrarán en el libro que acaba de imprimirse, El misterio de los siglos. Y muchos de ustedes aún no han recibido una copia. Algunos de ustedes lo han hecho. Todos la recibirán, al menos en la fiesta de los tabernáculos, si no antes. Habrá un ejemplar, al menos, para cada familia de la iglesia. Y por cierto, también enviamos una copia a todos los compañeros de trabajo. De todos modos, Dios tenía un gran propósito. Cuando creó el universo, quería que ese universo se perfeccionara. Ahora, Dios crea en 2 etapas, no todas a la vez. Es como una mujer horneando un pastel. Ella hace el pastel primero, pero no está completo hasta que lo saca del horno y luego le pone el glaseado. Ahora, lo que saca del horno está bueno, por lo que queda no tiene nada de malo. Solo necesita agregarle algo más. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, tomó un planeta y ese planeta se llamó Tierra. Y ese planeta que Dios había diseñado y pretendía convertirse en su sede de todo el universo. Ahora bien, no creo que hayas oído hablar de eso antes. Así que creo que encontrará algo de ello en el libro El potencial humano. Él puso ángeles aquí para probarlos, para ver si podían hacer lo que Él quería. Él había creado la tierra y hasta donde llegó, todo lo que había hecho era muy bueno. No es un bien común, muy bueno, pero no estaba completo. La guinda del pastel aún no estaba. Él puso ángeles aquí en la tierra y tenía la intención de que los ángeles trabajaran la tierra. La tierra se presenta en 3 formas diferentes. La parte sólida de la tierra, que está formada por rocas y metales, hierro, acero, toda clase de metales, se compone de tierra. Y está formado entonces por un líquido que puede ser agua, aceite y diversos líquidos. Y está formado por gas, al que llamamos aire o gases. Por ejemplo, uno que llamamos H2O o agua, a 212 grados Fahrenheit, comienza a convertirse en vapor o en un gas que sube y simplemente sale al aire. Por debajo de los 32 grados Fahrenheit se vuelve sólido, como una roca, y lo llamamos hielo. Sabes que puedes derretir oro, puedes derretir plata, puedes derretir el bronce, hasta que fluya como agua espesa. Ahora bien, hay fuerzas en la tierra, hay elementos que producen electricidad en la tierra, hay elementos que pueden producir un gran poder. El petróleo puede arder, encontramos elementos en la tierra que pueden explotar. Ahora descubrimos lo que pueden hacer con un átomo y que hay energía y poder dentro de la materia de la tierra. Dios pretendía que los ángeles probaran primero en la tierra, antes de ir a otros planetas y otros lugares de nuestro sistema solar, en nuestra galaxia llamada Vía Láctea y otras galaxias. Esta fue la prueba. La tierra. Quería que trabajaran la tierra, la embellecieran, mejorarían la faz de la superficie de la tierra y la hicieran más bella. En cambio, contaminaron la tierra, la arruinaron y entró en estado de decadencia. Y la decadencia no es un estado creado. Dios no puede y nunca creó nada en estado de descomposición.
Pero ahora, mientras estoy en eso, encontramos que la Luna está en estado de descomposición. Siempre supe que Marte y los demás planetas de nuestro sistema solar están en estado de decadencia. Cuando aterrizaron por primera vez una cámara en una nave espacial no tripulada en la superficie de Marte y enviaron fotografías aquí, no pudimos ver nada más que decadencia. Ahora bien, la decadencia no es una condición creada originalmente. Se había vuelto así. En lugar de mejorar la tierra, los ángeles la destruyeron y se convirtieron en demonios. Y Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios. El gobierno de Dios les habría dado el camino del trabajo en equipo, del trabajo conjunto y la cooperación, la organización para producir un resultado. En lugar de eso, hubo caos y se rebelaron contra Dios y contra el principio básico de gobierno de Dios, el amor, y se dedicaron a la competencia, la lucha, el odio y la destrucción, en lugar de la construcción. Luego, en 6 días, Dios renovó la faz de la tierra para la humanidad. Como leíste, supongo, en el Salmo 103. Dios renovó la tierra como había sido antes de poner a los ángeles sobre ella. Luego puso al hombre aquí y quiso que el hombre ahora hiciera lo que los ángeles deberían haber hecho. Puso al hombre aquí para probar al hombre, para ver si podía hacer esta tierra. La idea era que, si podían terminar la tierra adecuadamente, entonces podrían ir a todos estos otros planetas y al universo entero y embellecerlo, y tal vez ponerlo a prueba. Se forma vida en todos estos otros planetas y en todos los lugares de este vasto universo que va más lejos de lo que cualquier astrónomo sabe. Entonces puso a un hombre en la tierra. Ahora, en el principio Dios había creado los cielos y la tierra, y había puesto a los ángeles aquí, pero muchas cosas sucedieron entre ese primer versículo y el segundo versículo de Génesis 1. Los ángeles habían destruido cosas y el arcángel Lucifer se había convertido en Satanás, el diablo. Los ángeles que estaban con él, que eran la tercera parte de todos los ángeles, lo habían seguido. Probablemente los había convencido y se convirtieron en demonios y estaban empeñados en la destrucción y el caos, y no en el orden, la belleza, la alegría y la felicidad. Y así Dios en 6 días renovó la faz de la tierra. Y Dios dijo en el primer capítulo del Génesis, versículo 26, mientras estaba remodelando la tierra, después de haber traído la vida, haber sacado la tierra del agua, haber creado el sol y la luna para que brillaran sobre la tierra, haber creado peces y animales acuáticos en los mares, aves en el aire y algunas en la tierra, y animales terrestres en la tierra, hasta insectos y todo. Entonces Dios dijo en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, reproducirnos. Dios creó a los ángeles y se equivocaron. Ahora bien, Él sabía que no se podía confiar en nadie más que en Dios mismo, y Él nunca se podía confiar en ir en contra de su ley de amor. Y esa ley de amor era necesaria para trabajar juntos, para tener la organización para que pudieran reclamar todo el universo, no solo esta tierra. Esta tierra es solo un lugar de prueba, y esta vida, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo hizo con vida mortal, no con vida inmortal. Entonces, en Génesis 2:7 leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y en el polvo de la tierra sopló aliento de vida. Y el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en alma viviente. El polvo de la tierra se convirtió en alma viviente. Y ahora la gente ha sido engañada haciéndoles creer que el hombre es un alma y que el alma es espiritual. No, un alma es materia viva, que respira aire y circula sangre en ella, y la vida proviene de la sangre y del soplo de aire. Pero hay un espíritu en el hombre. Dios puso un espíritu en el hombre, pero el ánimo no fue suficiente. El hombre necesitaba otro espíritu que fuera con ese espíritu, así como Dios mismo necesitaba que alguien fuera con él. Así estuvo el Verbo, que llegó a ser Cristo, y ellos dos se convirtieron en un solo Dios. Y Dios es una familia, y ellos son la familia de Dios. Son una familia, pero son 2 personas. Ahora dijeron, reproduzcámonos, hagamos al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, aumentemos nuestra familia. Seguirá siendo una familia y seremos uno con Dios. El hombre fue hecho con un espíritu.
Si el Espíritu de Dios entra en él y lo engendra mediante un proceso de reproducción para ser reproducido como un ser divino, y eso lo unifica con Dios, el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre, y los dos se unen como se unen un marido y una mujer para formar una familia, y el Espíritu de Dios se une al espíritu humano del hombre para formar un solo Dios, pero solo en el estado engendrador, en esta vida. Solo somos un embrión o un feto que aún no ha nacido. Entonces Dios creó a un hombre y toda la vida humana surgió de ese hombre. Dices, bueno, ¿no creó él a Eva? No, él hizo a Eva de Adán. Puso a Adán en un sueño profundo, le sacó una costilla y la convirtió en mujer, y Eva salió de Adán. Pero pudieron reproducirse y tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y todos esos niños tuvieron hijos. Y hoy en día hay entre 1/3 y 4.500 millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Es un gran enjambre de gente. Ahora, el primer hombre, Adán, tuvo la oportunidad de hacer lo que Satanás no había hecho, de someterse al gobierno de Dios y de organizarse. Luego tendría hijos y los organizaría en un gobierno de cooperación, de amor e interés mutuos, porque trabajarían juntos en una forma de gobierno organizada. Trabajarían la tierra y harían exactamente lo que los ángeles deberían haber hecho, y embellecerían esta tierra. Dios les dio una muestra. Tomó al hombre y a la mujer que había creado y los puso en un hermoso jardín que Dios creó, llamado el Jardín del Edén. Quizás eso fue para mostrarles cómo debería construirse el resto del mundo, la tierra, y tal vez Él pretendía que incluso embellecieran el Jardín del Edén, porque los puso allí para que lo cultivaran y lo guardaran. Pero Satanás llegó a la madre Eva y ella tomó del árbol que le estaba prohibido tomar y se le dio a Adán, y él también lo tomó. Y entonces simplemente siguieron a Satanás en lugar de a Dios. Dios les dio permiso para tener de cada árbol del jardín excepto uno, el conocimiento del bien y del mal. Pero también en ese jardín estaba el árbol de la vida. Ahora, si hubieran tomado el árbol de la vida, que era la vida de Dios, el Espíritu de Dios habría entrado en ellos. Habrían estado unidos con Dios y unidos con Dios. Serían como Cristo está unido con Dios. Como ser humano, Él es el Hijo de Dios, y Adán se habría convertido en hijo de Dios, un hijo engendrado de Dios. Habría tenido el Espíritu de Dios. Eso lo habría conectado con Dios, y la mente de Dios habría entrado en él, tal como la mente de Dios puede entrar en nosotros. En Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hay en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios que entra en nosotros realmente está entrando con nuestro espíritu para unirnos a Él y unirnos a Dios, hasta que comenzamos a ver las cosas como Dios las ve y a comprender el conocimiento espiritual, porque el ojo humano no puede ver y el conocimiento no puede entrar. A través del ojo o del oído no se puede oír. Tampoco ha entrado en la mente del hombre las cosas espirituales que Dios ha preparado y el conocimiento espiritual, pero Dios se lo revela a algunos de nosotros. Dios lo revela, no lo revela el Espíritu Santo, Dios lo hace. Pero, ¿cómo lo revela? Por el Espíritu, que es después que el Espíritu de Dios está en nosotros. En otras palabras, sin el Espíritu de Dios no se puede entender. Cuando Dios lo revela, no entiendes la revelación, pero con el Espíritu Santo puedes. Pero es Dios quien hace la revelación, no el Espíritu Santo. Si notas la redacción en 1 Corintios 2:10. Pero luego muestra en el versículo 11 que hay un espíritu en el hombre y ningún hombre puede tener el conocimiento que tiene. Un animal no puede tenerlo y el hombre no podría tenerlo, excepto por el espíritu del hombre que está en él. Ese es el espíritu humano. De la misma manera, no podemos entender las cosas espirituales a menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, con el espíritu humano. Ahora, Dios le dio al hombre la oportunidad de hacer lo que los ángeles no han hecho, pero el primer hombre se equivocó, Adán. Entonces Dios cerró el árbol de la vida a los descendientes de Adán, Caín, Abel, Set y los demás que vinieron. El árbol de la vida estaba cerrado excepto que Dios lo abrió a ciertos para preparar algo más tarde.
así como lo está abriendo a aquellos en su iglesia. Él está llamando a ciertos de este mundo que había sido desarrollado, influenciado por Satanás, y Satanás mantiene cautivo al mundo. Pasaré por alto los primeros, porque por supuesto a Abel se le llama Abel justo, y Enoc caminó con Dios, y estaba Noé, que era un predicador de justicia. Pero sigamos con Abraham, porque todas las promesas de Dios han venido de Abraham, y pasó a través de Isaac y Jacob, y hasta cierto punto a José, y luego estaban los profetas del Antiguo Testamento en la nación de Israel. Ahora, Dios sí les dio su Espíritu Santo para escribir la Biblia y como parte del fundamento de lo que vendría a ser su iglesia. Y a su debido tiempo envió al Logos, que se hizo carne y se hizo hombre, y habitó entre nosotros y llegó a ser Jesucristo. Él vino como el segundo Adán. Vino a hacer lo que debería haber hecho el primer Adán. Debería haber recibido el Espíritu de Dios, haber sido uno con Dios y tener el amor de Dios dentro de él. Jesucristo llamó a unos pocos para iniciar la formación del gobierno de Dios en la iglesia. Estaban Pedro y Andrés, y eran pescadores. Caminó Jesús por la orilla del mar de Galilea y los llamó, y él los redactó. Él dijo: ven, sígueme. Y tuvieron que abandonarlo todo y seguirlo, y lo hicieron. Llamó a 12 para empezar. Él comenzó con esos 12 y les enseñó durante 3 años y medio. Luego pagó el precio de la pena del pecado humano. Ahora, en ese momento Dios cerró el árbol de la vida, lo que significa que Él cerró el Espíritu Santo de toda carne excepto de aquellos que fueron llamados para la iglesia. Solo esa única excepción. De lo contrario, seguirá cerrado para todos los demás. En ese momento, Dios dijo que ya estaba decretado que Cristo vendría como Cordero de Dios para ser inmolado y pagar la pena por nuestro lugar, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Adán lo había roto, todos sus hijos lo habían roto, y la pena es la muerte. Pero Jesús vino y no pecó, y cuando murió tomó sobre sí nuestro pecado, y Él pagó la pena, y la pagó en nuestro lugar. Entonces Dios lo resucitó de entre los muertos. Él no había pecado, y ahora Él tiene todo el poder que tenía originalmente, el cual había abandonado y renunciado para venir aquí y comenzar la iglesia, para guiarnos y mostrarnos el camino correcto, y sacarnos del mundo de Satanás, y pagarnos el castigo en nuestro lugar para que podamos reconciliarnos con Dios el Padre. Ahora bien, no somos salvos por su sangre. Por su muerte somos reconciliados con Dios, y Dios es quien tiene vida inmortal para dar. Pero si nos arrepentimos y aceptamos lo que Dios hizo por nosotros y lo aceptamos como Salvador personal, y arrepentirnos significa que vamos a vivir a la manera de Dios de ahora en adelante, nos arrepentimos de haberlo roto, porque no éramos de esa forma, y cambiamos nuestra vida. Significa una vida totalmente cambiada de aquí en adelante, vivir según la ley de Dios. Ahora, las iglesias de este mundo solo siguen el camino que al hombre le parece correcto, tal como lo hizo Adán. Pero Dios formó una iglesia que tendría su Espíritu Santo, y Dios entraría en aquellos en la iglesia a quienes Él llamó, para que Dios, el Padre, los atrajera hacia Él. Y Jesús dijo que ningún hombre podría venir a Cristo a menos que Dios el Padre lo trajera. Y así Jesús pagó la pena. Él resucitó y fue al cielo para ser nuestro sumo sacerdote y preparar puestos como nuestro sumo sacerdote para nosotros, entrenándonos en esta vida para que, si vencemos, cuando Él venga a gobernar la tierra y tomar el trono de mano de Satanás, nos sentaremos en ese trono con Él. Y si vencemos, Él nos dará poder así como Él tiene poder sobre las naciones, y las gobernaremos. Y Dios establecerá su reino, su gobierno en la tierra, y somos nosotros los que estamos precediendo en la iglesia, y a la segunda venida de Cristo le seguirá el próximo día santo anual, el día de la expiación, que significa quitar a Satanás de ese trono, y Cristo se sentará sobre él. Ahora, cuando Cristo venga, Satanás todavía estará en el trono, y Cristo no va a permitir que Satanás sea desechado antes de que Cristo venga, sino después de que Él venga. Tal vez sean 10 días literales reales de diferencia. No lo sabemos. De todos modos, así es como se organizan los días santos. Por supuesto,
Eso no significa que Cristo vendrá en este día dentro de tantos años a partir de ahora, pero hay amplias razones para pensar que las cosas han sucedido de esa manera en el cumplimiento de profecías anteriormente, en los otros días santos, y podría suceder de esa manera. Pero no lo sabemos, porque Dios había dicho que ningún hombre, ni siquiera Cristo, sabía la hora, el día o la hora en que Cristo vendría. Solo el Padre lo sabe, así que no podemos fijar ningún horario. Pero sí sabemos por todas las señales y suficientes profecías que sabemos que ahora está cerca, está incluso en la puerta, está muy cerca de nosotros ahora. Somos la última generación de este mundo y de esta época. Entonces Cristo ha de venir. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora no puedo decir con seguridad si eso incluye a Abel, Enoc y Noé, pero sé que incluirá a Abraham, Isaac y Jacob, porque Jesús mismo dijo a los fariseos: veréis a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, y vosotros mismos seréis expulsados. Incluirá a los profetas, porque son parte del fundamento de la iglesia. Incluirá a aquellos que han tenido el Espíritu Santo de Dios y han sido vencedores, hasta nosotros, si somos vencedores hoy. Y si todavía vivimos, los muertos serán lo primero. Ellos resucitarán primero en la venida de Cristo. Entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de mortales a inmortales, y nos elevaremos y nos encontraremos con ellos en el aire. Pero solo vamos a encontrarnos con Cristo cuando Él esté de regreso a la tierra. No nos recibirá, no vamos al cielo. No hay una palabra en la Biblia que diga que alguna vez iremos al cielo. Dios ha ordenado que esta tierra vaya a ser la sede del universo. Pero primero tenemos que aprender cómo trabajar esta tierra y convertirla en el tipo de belleza que debería ser. ¿Sabes? Hay un pequeño comentario que me gustaría decir aquí. Somos parte del remanente de la única y verdadera iglesia de Dios de la era de Filadelfia. Hay otra era aún por llegar. Creo que solo existirá brevemente, como máximo unos 2 años y medio o 3. Pero en cualquier caso, esta iglesia ha tomado lo que era lo más parecido a un barrio pobre en Pasadena, que es el mismo terreno en el que estamos estacionados aquí ahora. Y aquí está, en algunos aspectos, el edificio más hermoso sobre la faz de la tierra. Todo esto eran barrios marginales, y el lugar más hermoso de Pasadena es este campus. Y nosotros lo hemos tomado, o mejor dicho, Cristo lo ha tomado y nos ha usado y nos hemos sometido a Él, y Él lo ha hecho. En realidad, no lo hemos hecho, y lo hemos convertido en belleza. Eso es lo que se hará con toda la tierra durante el milenio, y durante el milenio que celebraremos con la fiesta de los tabernáculos que pronto se acerca. Entonces, Dios le ha dado a la iglesia 7 días santos anuales. Ahora, Él dio el sábado al hombre, y Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, y por tanto Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Entonces, el sábado es el día del Señor, no el domingo. El sábado fue dado cuando el hombre fue creado. El hombre fue hecho en el 6º día de lo que se llama Semana de la Creación, que es solo una recreación. Y al día siguiente Dios hizo el sábado para el hombre. Lo primero que hizo para el hombre fue el sábado. Pero Él no le dio al hombre los días santos anuales hasta que comenzó la iglesia. Y la iglesia comenzó en 2 fases. Una fue la fase material física del antiguo Israel, y la otra es la fase espiritual, que es la iglesia de Dios que comenzó con Cristo. Y entonces los días santos anuales fueron dados al antiguo Israel, y ellos no sabían su significado. Dios me hizo ver que había ordenado estos días para siempre y que debían guardarse. Y entonces, allá por el año 1927, vi que debíamos guardar estos días de reposo anuales, y dije, los conservaremos. Y mi esposa y yo comenzamos a hacerlo. Sin embargo, no pudimos convencer a nadie más que lo hiciera con nosotros. Durante unos 7 años lo hicimos solos, pero no sabíamos por qué, no sabíamos el significado. Simplemente sabíamos que Dios lo ordenó y dijimos, si Dios lo ordena, vamos a obedecer. Obedeceremos primero y dejaremos que Dios nos muestre por qué después. Más tarde, Dios nos mostró por qué. Estos días representan el plan de Dios, la realización de su propósito aquí abajo en la tierra, del cual habló Winston Churchill. Comienza con la Pascua en la primavera, la crucifixión de Cristo. Eso hizo posible el comienzo de la iglesia.
La iglesia está iniciando una nueva creación, una creación espiritual. La iglesia está comenzando de nuevo el gobierno de Dios. Hemos tenido el gobierno del hombre. Adán eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal, haciendo lo que le parecía correcto, confiando en sí mismo, haciendo lo que pensaba que era correcto. Oh, sí, había tanto bien como mal en la naturaleza humana y en el hombre. Hay cosas buenas en el mundo. Claro, hay gente que tiene ética, buena moral, buenas intenciones, pero todo está en el nivel humano y todo está en el nivel egocéntrico. Estamos muy lejos de estar en el plano elevado del amor de Dios, que, derramado en nuestros corazones, es el único que puede cumplir la ley de Dios. Ese es un amor espiritual que trasciende cualquier cosa que un ser humano pueda tener hasta que tenga el Espíritu de Dios. Pero Dios también decretó, como decretó que Cristo vendría cuando cerrara el árbol de la vida, decretó que estaba designado que los hombres murieran una vez y después el juicio. Luego, como leemos en 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, porque todos pecaron en Adán, así en Cristo todos serán vivificados. Todos los que han pecado y han muerto, y todos han muerto. Digamos que hoy tienen menos de 140 años, porque no hay nadie tan viejo en la tierra. Creo que si Dios extendiera mi vida, podría acercarme bastante a ello. Ya tengo 94 años. No sé por cuánto tiempo Dios extenderá esta vida. Eso depende de Él, y es mejor que ustedes, hermanos, lo entiendan. No hay garantía de que Él vaya a extenderla una y otra vez. Espero que lo haga. Mientras Él quiera usarme, creo que lo hará. Pero cuando David era viejo y azotado por los años, 23 años más joven que yo, dejó morir al rey David, y David era un hombre conforme a su corazón. Entonces, Dios determina muchas de estas cosas. Nosotros tampoco podemos hacerlo por nuestras ilusiones, y debemos darnos cuenta de eso. Y tómenlo un poco en serio, hermanos. Tu fe no debe estar en mí, debe ser en Jesucristo. Él es el jefe de la iglesia, no soy yo. Y si yo no estuviera aquí, sería otro el que llegaría a ser pastor general. Y si eso alguna vez sucediera, si quieren entrar al reino de Dios, seguirán a ese pastor general, y permaneceréis unidos, y seguiréis siendo uno. Y de eso depende vuestra eternidad, de cada uno de vosotros. No lo olvides, porque hace 10 años esta iglesia estaba muy seriamente dividida. Es cuestión de hace 7 u 8 años todavía. Gracias a Dios, hoy en día no está realmente dividida. Puede que haya una pequeña controversia aquí o allá, que tal vez simplemente no hayamos descubierto del todo. Quizás algunos tengan un pequeño argumento que se guardan para sí mismos. No ha salido a la luz, pero ahora tenemos una cooperación tan maravillosa, una actitud y un espíritu de amor tan maravillosos, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hagan todo y oren de todo corazón para que así pueda continuar en la iglesia. En fin, ahora, para terminar, cuando Jesús venga, Satanás habrá sido desacreditado. Entonces la iglesia será inmortalizada y todo el gobierno será restaurado. En Hechos 3, del 19 al 21, los cielos han recibido a Jesús hasta el tiempo de la restitución de todas las cosas, y luego Él regresará otra vez. Restitución significa restaurar a un estado o condición anterior, o restaurar lo que se había quitado. Él viene a restaurar el gobierno de Dios, el reino de Dios. Había un Elías que vendría y restauraría las cosas en la iglesia. Eso ha sucedido, y lo que ha sido restaurado es el gobierno de Dios y muchas de las verdades. Al menos 17 o 18 doctrinas fundamentales y vitales de la verdad se han agregado a las 3 que habían sobrevivido en la era de Sardis de la iglesia, que todavía tenían. Pero se habían aferrado a esas 3, pero no sabían del gobierno de Dios en la iglesia, no sabían lo que les cuento hoy, no sabían acerca de estos días santos. Entonces, para empezar la Pascua, luego siguen 7 días eliminando el pecado de nuestras vidas, pero no podemos hacerlo solos, sin el Espíritu de Dios. Entonces viene el siguiente día santo, el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y luego viene toda esta era de la iglesia. Y lo siguiente que sucederá después de eso y después de estos 1900 y tantos años de la era de la iglesia es la segunda venida de Cristo. Él viene a tomar control del gobierno de la tierra y viene a restaurar el gobierno. Ha sido restaurado en esta iglesia.
y hay quienes simplemente están esperando que muera y como buitres quisieran venir y devoraros a todos vosotros y deciros que nadie más es apto para guiaros sino ellos. Y buscan el carisma humano, alguien que tenga cierta personalidad, alguien que sea un buen animador, pero Dios mira el corazón. No lo olviden, hermanos, las personas siempre se dejan engañar por la personalidad humana y el carisma que las atrae hacia alguien. Eso nunca debe suceder en esta iglesia, y voy a hacer todo lo que pueda para seguir con vida y evitar que esto suceda mientras pueda. Ahora, cuando Cristo venga, el gobierno de Dios será restaurado, y durante 1000 años atravesamos el tiempo reflejado y presagiado por la fiesta de los tabernáculos. 1000 años. Creo que se necesitarán al menos 3 generaciones antes de que podamos eliminar todos los males y tener una verdadera utopía aquí en la tierra. Pero llegará comparativamente rápido. Al final de ese tiempo, Satanás será desatado por una pequeña temporada al final del milenio, y hay una gran posibilidad de que se suponía que estuviera en el periodo de 6000 años en el plan de Dios, antes de la segunda venida de Cristo, y Él vendrá un poco antes porque Él va a acortar la gran tribulación y esta vez será breve, porque no quedaría ningún ser humano vivo si Él no lo hiciera. Ese pequeño espacio que Él acorta podrá añadirse al final del milenio. Y entonces será cuando Satanás será desatado por un poco de tiempo para salir y engañar a los que están vivos y aún no han sido hechos inmortales y son la última generación de esos 1000 años. Y después de eso, Satanás y aquellos a quienes él dirige serán quitados y reservados para el lago de fuego. Y luego vendrán los 100 años del juicio del gran trono blanco y todos los que alguna vez vivieron resucitarán. Y al final de ese tiempo, el propósito de Dios para la humanidad, reproducirse a sí mismo, se habrá completado. Y luego, finalmente, la nueva Jerusalén está descendiendo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, e incluso Dios Padre vendrá a esta tierra, y esta tierra va a ser la sede del universo. Y según el capítulo 2 de Hebreos y el capítulo 8 de Romanos, el universo entero está en decadencia, esperando la aparición de los hijos de Dios, resucitados, y finalmente se cumplirá el propósito de Dios en la humanidad. Y luego vamos a restaurar todos estos planetas de la decadencia, como esta tierra. Y esta tierra es solo un lugar de partida. Esta vida, hermanos, es una vida de calificación. Esta vida consiste en calificar para reinar y gobernar con Cristo, no solo para ser salvo, no solo para entrar al reino, sino para calificar para una posición importante. Y entonces esta tierra será hecha como debe ser y como deberían ser todos los planetas. Y aquí es donde estamos practicando para luego comenzar a recorrer toda la eternidad hacia todo el universo. Y la segunda venida de Cristo es ese evento que hará que todo el gobierno de Dios comience a hacer eso por primera vez. Será el evento más grande que jamás haya sucedido en la historia del universo. No solo la historia del hombre, no solo la historia de esta tierra, sino el acontecimiento más grande que jamás haya ocurrido en la historia del universo, cuando Cristo venga a asumir el gobierno de Dios y a gobernar la tierra. Y la tierra será la sede de Dios. Él no creó todos estos planetas y todo este gran universo en vano. Ahora está en decadencia y es en vano. Por supuesto, 1000 años son como un día y un día es como 1000 años para Dios. Y hay mucho tiempo. La eternidad está muy por delante. Y, en última instancia, Dios hará algo hermoso a partir de todo este vasto universo. Jesús dijo, si vencemos, nos sentaremos con Él en ese trono. Se nos dará poder sobre las naciones. ¿Están venciendo, hermanos? Examínate a ti mismo. Eso es algo que no puedo hacer por ti. Puedo enseñarte. ¿Escuchaste y lo asimilaste? Bueno, déjalo allí y medite en ello. Y estad seguros y asegurad vuestra vocación y elección. Gracias, hermanos.